territorio más grande del país, ¿no? Por la provincia de Buenos Aires. Sería su principal candidato a diputado. Sí, exacto, donde además le fue, ganó, digamos, el PRO en la provincia de Buenos Aires. Así es. De candidatos, María Eugenia Vidal salió primera. Bueno, a ver, esta es una investigación que surgió a través del diario Tiempo Argentino, Nicolás Eisler, que lo que se desprende de la investigación, mucho se ha hablado de esto, pero es bueno ordenarlo para ver también lo que a mí más me llamó la atención, que fue la reacción inorgánica que tuvo el espacio que lidera Mauricio Macri. Cuando digo inorgánica me refiero, en general, el PRO ¿qué hace? Cuando hay una acusación de esta naturaleza o política, incluso es, bueno, salen en bloque porque si hay algo que tiene aceitado es la comunicación política. Bueno, esto no pasó ahora. Digamos que le pegó en el eje de flotación, se podría decir. ¿Qué se denuncia? Que la usina Producciones SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, fue creada por Fernando Niembro, se hizo con 21 millones de pesos en 3 años como único cliente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este punto que está investigando la justicia, también es importante aclarar esto, es la línea de investigación que está investigando la justicia porque hubo una denuncia penal contra Fernando Niembro y Mauricio Macri por administración fraudulenta, es que la empresa, la usina Producciones, tuvo un solo cliente en estos años, que fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es raro para una empresa de publicidad. A ver, si una empresa le factura 21 millones de pesos, 20 mil pesos por día, ya es mucho, pero habrá que ver si dio los casos. Si una empresa se crea solamente para darle servicio a un Estado, la sospecha es enorme. Exacto, la sospecha que tiene tanto el bloque del Frente para la Victoria como del ARI, como del socialismo, digamos, lo que es la oposición en la Ciudad de Buenos Aires al PRO, es que esta empresa se crea ad hoc, se crea específicamente para hacer negocio con el Estado. Digo, uno de los datos es que es una empresa de publicidad que no tiene página web. Es raro para una empresa de publicidad en el 2015 no tener página web. Y dudo de la negligencia de esos cerebros que estén detrás de esa empresa. Al margen de mi duda, que poco importa, el dato es que entre 2012 y 2015 la empresa facturó 21 millones de pesos por 170 contratos. 20.000 mangos por día. 20.000 pesos. Es jodido. 20.000 pesos por día. Es un servicio, no es un bien. No te vendí un camión, te di un servicio. Bueno, los servicios van desde encuestas hasta el reparto de volantes en la vía pública. Digamos, es amplio el espectro que abarca una empresa de publicidad que no está creada para esos fines. Dos digresiones, digamos, ¿no? Sobre esto. Una sobre Fernando Niembro. Me parece muy auspicioso que organismos de la sociedad civil, gente de la sociedad civil, empresarios como Aranguren, que es parte del equipo económico de Mauricio Macri, o estamos hablando en este caso de Fernando Niembro, se sumen a la política. Ahora, no es un recién llegado Fernando Niembro a la política, sino que es alguien que fue secretario de Medios de Carlos Saúl Menem y fue quien anunció los indultos. No es un recién llegado Fernando Niembro a la política argentina. Y también, esto también hay que decirlo, acá se habla mucho de Amado Vudú y de Mauricio Macri, por ejemplo, ¿no? Los temas que tienen que ver con que se espía a la justicia, ¿no? Claro. Todos creen ya que Vudú, porque tiene procesamiento firme de cámara, es culpable, y Macri, que tiene procesamiento firme de cámara, es inocente. A las dos, en ese caso, tienen que dejar que actúe la justicia. Ahora, Niembro le dijo a Tiempo Argentino, a Nicolás Eisler, que los contratos que él había obtenido habían sido por licitación. Vamos a ver qué dijo Fernando Niembro en un programa de una señal vecina y cuando volvamos explicamos la diferencia entre una licitación y lo que dijo Fernando Niembro de cómo obtuvo los contratos. Se defendió Niembro. Bueno, vamos a ver qué dijo. Yo formé parte de una formación de una productora hasta hace 1 año y medio. Que tenía la usina. Claro, que tenía relación con el gobierno de la ciudad. Y como tantos otros productores que tienen relación con tantos estamentos del Estado, nosotros nos presentábamos a concursos de precios y el que ofertaba una mayor cantidad de descuentos se llevaba la oferta. No fueron 170 y además la Ciudad de Buenos Aires tiene este procedimiento que es un concurso de precios. Vos te presentás y ante la oferta de mayor cantidad de descuentos vos te llevás la licitación. Bueno, dijo concurso de precios y vos te llevás la licitación. Está bien, digamos, que Niembro no tenga el... Son dos cosas distintas. Claro, que no tenga claro la diferencia. Pero la licitación abre la oferta para
se publica en medios oficiales, en medios no oficiales, la gente, digamos, o los oferentes pueden ir y hay mucha más gente que participa, es más transparente, es público. A ver, todos sabemos que las ofertas de precio... El concurso de precios, a ver, son 3. No, sí, son 3. Claro. Llamás a 3 empresarios amigos, el que le decís, bueno, vos ofertás 50, vos 60, el que yo quiero oferta 40 y se queda el de 40. Eso es un concurso de precios y es sencillo, digamos. Es habitual, infelizmente, pero es sencillo operarlo. La sospecha, volvemos a repetir, es que fue discrecional y arbitrario, porque además acá hay algo que es el decreto 556, son decretos de adjudicación directa, ¿no? Decretos que se usan en general cuando hay, por ejemplo, un accidente, entonces tenés que contratar a una empresa de salud, insumo de salud, que diga, che, mirá, hubo, no sé, X cosa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para no dañar susceptibilidades, pero un derrumbe, X derrumbe. Bueno, necesitamos insumo de tal cosa, ya compráselo a tal empresa. O empresas que lo hagan, que sean los únicos en el país que lo hagan, como puede ser Techini y los tubos sin costura. Para poner ejemplo, se conoce. Es el único que lo hace, entonces se lo hace a él. Digo, son todos aportes que está haciendo Iván que te llevan a una mayor sospecha. ¿Sí? Esto pasó hace una semana, nosotros nos vamos a poner a condenar, a decir que es culpable, que yo, como el otro que te dice que mató a 3 personas, no. ¿Sí? Pero te vamos dando indicios muy fuertes y los jueces se basan mucho en los indicios. Exactamente. De hecho, decían que no había una denuncia penal. A mí me parece interesante esto, que no había denuncia. Finalmente hubo una denuncia, hay una denuncia contra Mauricio Macri y Fernando Niembro por administración fraudulenta. Porque acá hay algo que también vamos a aclarar algo por eso. ¿Por qué se denuncia a Macri también? Porque nadie piensa que le dio 21 millones para que hable bien de él cuando transmite un partido. No, es mucha plata, ¿entendés? Si alguien recibió 21 millones, se habrá quedado con una parte, no con todo. Sin intención, lejos estoy, porque además, como hincha de fútbol, jamás fue de mis comentaristas preferidos, pero sin intención de defender a Niembro. Acá hay que dejar algo bien en claro, que el que pone el gancho para que esto salga es el gobierno porteño. Digamos, a mí hay algo que me llama la atención. Agarró los 21 palos y salió corriendo. A mí algo que me llama la atención del gobierno porteño, que es de Mauricio Macri concretamente, que es, dice, yo tengo confianza en Fernando. Está muy bien porque... Como si el problema fuera solo de Fernando. No, pero además está muy bien que tenga confianza. Pues tu primer candidato a diputado nacional, vos confiaste en él en el territorio más importante del país. Ahora, vos tenés los resortes institucionales, los mecanismos institucionales para aclarar esa situación. Además de tener confianza, que me parece como amigo muy loable. Él lo podría aclarar. Sería lo mismo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene los mecanismos institucionales para definir si esto que hizo hay incompatibilidad, hay administración fraudulenta o no la hay. Hay que ver si en las próximas semanas tiene la voluntad de hacerlo. Ahora, acá hay otra cosa, otra irregularidad que llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta dónde se consolida y se solidifica el discurso del Frente Cambiemos. Porque recordemos, no es solamente la figura de Mauricio Macri, sino hay dos figuras que tienen un discurso consolidado sobre la República y sobre la transparencia, como Ernesto Sanz y María Elisa Avelina Carrió, que es que no se publicaron en el boletín oficial. Las contrataciones y los decretos no se publicaron en el boletín oficial. Miren, Pablo Tonelli es un diputado del PRO, es un cuadro parlamentario muy importante en términos de los códigos, fue alguien que contribuyó mucho al PRO en el tema del Código Civil, en el tema del procesal penal. Es un tipo muy probo en eso y además fue procurador de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, el abogado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el tipo que conoce más que nadie los resortes institucionales de la ciudad. Le preguntamos de quién es la responsabilidad de publicar en el boletín oficial estos contratos. Vamos a ver. A ver. No cabe la menor duda que la publicación del boletín oficial es responsabilidad del gobierno, eso está clarísimo. Claro. Es más, si Niembro va al boletín oficial y dice, quiero publicar esto, le dice, no señor, acá no puede publicar. Si en algún caso, o en más de un caso, no se cumplió algún recaudo administrativo, y bueno, habrá algún responsable que tendrá que pagar las consecuencias. Bueno, a ver, lo que dice Pablo Tonelli, que fue procurador de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a decir algo. Hay muchísimas ciudades de todo el país en los que en este momento no está funcionando el cable de Cablevisión. Pasa. ¿Sí? En este momento este programa lo está viendo 6 veces más gente que TN. Está en un rating récord, ¿sí? Pero hay gente que no está pudiendo verlo porque se lo están cortando. Por eso me están llamando 8 veces más que TN, estamos midiendo. Ok.
y lo están cortando en muchos lados, por eso lo estoy mirando en el celular. Bueno, a ver, volviendo a esto y para la gente que no tuvo la mala fortuna, por decirlo de alguna manera, de que se le corte el cable. Sí. ¿Qué decía Tonelli? Dijo dos cosas interesantes y esto yo hablaba de la inorganicidad del PRO cuando sale a hablar. Primero, hay ambulancia, digamos, hay dañados dentro del PRO que, uno, no estaban de acuerdo con la llegada de Fernando Niembro, dos, creen que esto le hace mucho daño a la figura de Mauricio Macri, a la que veían, y digo, lo dieron los resultados, encaminándose, o la ven encaminando, digamos, no estuve hablando ni ayer ni hoy, pero sí hablé el viernes, hacia un balotaje y cree que esto lo puede dañar. Además, acá hay siempre la pelea interna del famoso purismo del PRO contra las diferentes es que, a ver, por eso duelen más las acusaciones de corrupción del PRO, porque se está basando en eso, en el purismo, en la transparencia, en la república. Entonces, estas cosas duelen más que gente que no te habla de eso. Exactamente. Me hacía un chiste un dirigente del Frente para la Victoria, cómo trataban los medios el caso de Macri, diciendo, qué raro que haya cometido una irregularidad alguien que no es del Frente para la Victoria, ¿no? Como sorprendiéndose. Claro. ¿No? Bueno, al margen de la humorada, Tonelli decía recién, Pablo Tonelli, el diputado, después me gustaría volver a ver este video, porque me parece muy claro alguien que, insisto, fue procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pablo Tonelli dice, la responsabilidad de publicarlo en el boletín oficial es del gobierno porteño. Y da un ejemplo, si Niembro quiere, dice, che, vayan a publicar en el boletín, no le dan bola. Claro. No tienen por qué prestarle atención a eso. Y dice Tonelli, si alguien cometió una irregularidad, tendrá que asumir las consecuencias. Vamos a ver textualmente qué dice Pablo Tonelli. Veámoslo otra vez. No cabe la menor duda que la publicación del boletín oficial es responsabilidad del gobierno, eso está clarísimo. Claro. Es más, si Niembro va al boletín oficial y dice, quiero publicar esto, le dice, no señor, usted acá no puede publicar. Si en algún caso, o en más de un caso, no se cumplió algún recaudo administrativo, y bueno, habrá algún responsable que tendrá que pagar las consecuencias. Bueno, ahí está. Si hay algún responsable, tiene que pagar las consecuencias. Es que hay gente del PRO que no quiere mancharse las manos con todo No, pero además hay algo. Hay algo que también es claro. Acá, si alguien comete una irregularidad, si la justicia comprueba que Fernando Niembro cometió una irregularidad con el gobierno porteño, porque aparte, esta es otra cosa que también es interesante, casi todos los ministerios pusieron el gancho para darle dinero a la usina Producciones Sociedad de Responsabilidad Limitada. Pocos quedaron afuera, pero digo, si hay un ilícito, si la justicia comprueba que hay un ilícito, no tendría por qué afectar. Y por eso me imagino la reacción de algunos dirigentes del PRO, a dirigentes del PRO que toda su vida la transcurrieron en el margen de la ley, digamos, ¿no? Que son la inmensa mayoría. No como mostrabas vos, a lo mejor el jefe político, pero sí los dirigentes que lo acompañan a él. El caso de Fernando Niembro, se tendrá que comprobar esto. Y decía, no es un recién llegado a la política, fue secretario de Medio de Menem y anunció los indultos Fernando Niembro. Vamos a ver la lista de los contratos, ¿no? Porque se habla mucho de cuáles fueron los contratos, por qué, cuánto fue el monto, contratación directa, por decreto. Vamos a ver la lista de los contratos, algunos de los contratos que tuvo la suerte Fernando Niembro de obtener. 235.000 pesos, contratación directa por servicios de publicidad. Eso obtuvo en el 2015 Fernando Niembro. Cuantiosa suma. Servicio de encuesta, casi 600.000 pesos por una encuesta. Esto por lo que te decía, el decreto 556, que es para urgencias. Después se verá, la justicia determinará si hubo una urgencia para esa encuesta o no. Pero 600.000 pesos para una encuesta fue lo que obtuvo en el 2015 Fernando Niembro a través del decreto 556. Avanzamos y vemos 1.118.040 pesos para el servicio de auditoría de ambiente y espacio público, también por el decreto 556. Cuando hablamos del decreto 556, Roberto, que es lo que te decía antes, es un decreto que es para urgencias. Es un decreto que es para urgencias. Que no es el caso, digamos. No parece ser. No parece ser. Contrato de la basura también es dadaísta, ¿no? Después la justicia habrá que ver hacia dónde va con esta investigación. Pero todo por el decreto 556. Esto del 2014. Todo por urgencia. Ahora te voy a contar si Niembro se desvinculó en marzo de 2014, como él dijo que había hecho cuando se incorporó al PRO, o si no lo hizo. ¿Cómo? ¿Mintió?
o tiene una memoria parecida a la mía. Yo por eso me anoto las cosas. Ajá. En marzo de 2014 dijo que se había desvinculado. En 2013, donde seguro estaba, servicio de distribución de folletería. Vaya uno a saberlo. Y el tipo va, a mí me pegan en casa, me dejan en el buzón, me dejan un folletito, que la pizza, que la empanadita. Esto es espacio público. ¿Vos decís que Niembro andaba con eso? Bueno, 276.000 pesos en 2013 por servicio de folletería. También acá lo que estamos hablando es amplio el abanico. Y yo por 276 lucas te reparto folleto, ¿eh? Bueno, por menos también. Contratación directa, servicios de publicidad, 235.000 pesos. Lo que estamos mostrando es el modo de contratación. Ninguna fue por licitación. Ninguna fue por licitación. Todo fue contratación directa y en carácter de urgente. Y los decretos en carácter de urgente. 600.000 pesos otra vez por servicio de encuestas. Otra vez decreto 556. Se repite mucho ese decreto, que es un mecanismo institucional que tiene que ver con la urgencia. Mirá, vení y ahora te sigo contando, bajemos y te sigo contando, en este caso, lo de Fernando Niembro y cuándo se desvinculó de la usina producción. ¿Por qué se desvinculó? Ajá. Una empresa que en los 2 años que estuvo él facturó 12 millones de pesos y él vendió sus acciones en 20.000 pesos. Yo soy un desastre haciendo negocio, pero... De nuevo, facturó 12 palos en concepto de servicio. ¿Está claro? Porque cuando vos vendés manzana, comprás manzana, vendés manzana, la manzana te costó algo. Cuando vos vendés servicio, el costo es mucho más bajo. Facturó 20 palos, cuando vos facturás 20 palos, te quiero decir, te quedan 12. Y lo vendió en 20.000 pesos. Las acciones las vendió en 20.000. Bueno, eso puede ser un acto de... filantropía. Puede ser. Bueno, al margen de cuáles fueron las pasiones que impulsaron a Fernando Niembro a venderla a 20.000 pesos, el dato que surge de los registros de la IGJ, Ajá, que es la Inspección General de Justicia, que es donde se ven los registros accionarios de las empresas, es que Niembro, que dijo que se había desvinculado de la usina Producciones SRL en marzo, cuando entró al PRO, sí, se desvinculó 8 meses más tarde, en octubre. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que mientras él en esos 8 meses estuvo haciendo actividad partidaria... Estaba de los dos lados del mostrador. Había, a ver, lo que hay seguro acá Sí. es incompatibilidad. Claro. A ver, si queda claro, cuando hablamos de transparencia... Mirá, y demás, si vos creás una empresa solamente para facturarle a un tipo Hay que además es el Estado... Bueno, a ver, todo esto estamos hablando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Fernando Niembro. Sí. Ahora, hay otro datito que es una... En concepto de esto, Sí. es una pavada. Ah. Es una pavada en términos de monto. Tenías hoy un Twitter Pero también es que me querías. anecdótico. Ahora te voy a mostrar el tweet. No sé si lo tenía ahí. Ah, igual te lo cuento ahora el tweet porque viste que se habló mucho. Fue en las redes sociales un usuario que dijo... Viste que hubo una crisis, digamos, muy importante en el periodismo por el nombramiento de la hija de Agustín Rossi en el directorio del Banco Nación. Sí, sí. Bueno, decían, lo que le facturó Fernando Niembro al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si se comprueba y demás, pero ese monto equivale a 25 años de sueldo de Delfina Rossi al frente del directorio del Banco Nación, por si alguno quería horrorizarse de la misma manera. Pará, te aclaro. Ahora estamos más indignados de lo que estábamos antes. Te aclaro. Claro, es una cuenta que no hice, esa, pero confío en las matemáticas y cuando uno le hace un poquito en la cabeza, ese es el número. Pero 25 años de sueldo de Delfina Y con el Rossi. tema de los impuestos, ¿cómo anda? Bueno, a ver, junio de 2012, esto es así, digamos, vos tenés tu domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, pero podés hacer laburos para otros distritos. Así es. Digamos, de hecho, las empresas de publicidad, las encuestadoras y demás lo hacen. Ahora tenés que registrarte también, tenés que registrar tu domicilio en esos distritos. En junio de 2012 se inscribe en la provincia de Buenos Aires la usina Producciones, ¿no? Bueno, nunca pagó ingresos brutos. No. Desde que se registró en la provincia de Buenos Aires hasta el momento, nunca pagó ingresos brutos. Ingresos brutos es el impuesto que grava la actividad económica. ¿No? A ver, es el 3.5% sobre 20 palos, son 700.000 pesos. Esto en la provincia de Buenos Aires, vos lo pagás si tu domicilio, digamos, oficial, por llamarlo de algún modo, está en la Ciudad de Buenos Aires, lo pagás a través de algo que se llama convenio multilateral. Es un impuesto que es autodeclarado, digamos. Vos lo pagás en función de lo que declarás. Claro. Con eso también, bueno... Después eso, te controlan, porque la provincia cruza con la FIP, ¿viste? Obviamente, pero digo, es un impuesto que es, en ese sentido, es autodeclarado. Ahora, Niembro tiene un juicio por apremio, que es de 2014 el juicio, que es el juicio que le hace la provincia de Buenos Aires
a alguien que no paga los impuestos para cobrarle los impuestos. Claro. Ese juicio, por eso te decía que la suma es irrisoria. Viste que se hizo una cuenta que le salía algo a los porteños. Los contratos que Niembro obtuvo por la usina de producciones, 20.000 pesos por mes. Sí. Bueno, él debe 28.865 pesos por ingresos brutos. Te digo, la cifra es irrisoria. Te estoy hablando del concepto de no pagar. O sea, yo siempre planteo esto, digamos, a todos los que se quejan, muchachos, paguemos los impuestos, que después nos quejamos por cómo andan, incluso acá en la ciudad de Buenos Aires, los que se quejan por los ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires, por el ABL, mejor dicho, no por los ingresos brutos, es para que ande mejor el subte, el transporte público, la salud, la educación, etcétera. No es porque el Estado te los quiere encanutar. Acumula deuda desde ese momento, o sea, desde que se inicia el juicio en 2014, la usina Producciones acumula, Fernando Niembro, una deuda de 15.800 pesos, que se le suman a los 29.000, 30.000 pesos, o sea, son 45.000 pesos. La podría haber arreglado. 45.000 pesos a la provincia de No, lo que pasa es que hay que ver de ese contrato de 21 palos cuánto le tocó a él y cuánto tocó al otro. Por ahí le dieron 2 mangos a Niembro. Pero son 45.000 pesos. 45.000 pesos. Podemos hacer como dijo una vez. Una vez, ¿sabes qué? Sí. Vos te debes acordar una entrevista, una muy buena entrevista que le hizo en su momento, en los años 90, Jorge Lanata, a Luis Barrio Nuevo. Sí. Que Luis Barrio Nuevo tenía declaración jurada en blanco. Sí. Y Luis Barrio Nuevo le dice, ¿qué querés que declare? ¿Lo que no tengo? Y Lanata dice, ¿podemos hacer una vaquita para Barrio Nuevo? Me acuerdo que decían, bueno, podemos hacer una vaquita para Fernando Niembro para que pague los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, digamos Dentro de rato vamos a hablar de la declaración de impuestos de Melconian también. Sí, no, porque si no me olvido. Te olvidas, vamos a hablar de Carlos Melconian. Okay. Perfecto. Vos sabés que salió, vos lo habías dicho acá, lo habían puesto en cuestionamiento si Melconian iba a ser el ministro de Mauricio Macri o no. Un columnista muy importante del diario Clarín también manifestó que iba a ser Melconian, el ministro de Macri, si Macri era presidente, digamos. Pero ya está. Por eso, digo, pues lo habían puesto en duda. Bueno, vos como siempre decís, nosotros mostramos los medios, Clarín, La Nación, Infobae. Bueno, eso fue lo que absolutamente, saliendo en el diario Clarín. Así que bueno, esta es la situación de Fernando Niembro. Va a haber novedades en la semana, va a seguir habiendo novedades sobre este caso, porque la sospecha que tiene tanto la línea que se está investigando en la justicia como la línea que se investiga en la política es que esto no es un espasmo, que esto no es una mosca blanca, que puede haber situaciones similares, parecidas a la usina. Vamos a aclarar bien. Acá ni los grandes medios de comunicación, ni la justicia se han metido con Mauricio Macri. Con que empiecen a raspar un poquito nada más, va a aparecer todo junto. Todas las acusaciones que no tuvo en los últimos 8 años, porque tuvo cobertura de los grandes medios de comunicación, van a aparecer porque es muy fácil. Si nosotros, con los muchachos de acá, fuimos y encontramos que en el lugar del centro de salud había un terreno baldío, no es muy difícil. Lo que pasa es que nadie lo busca. Esto es grave. Estamos hablando con Iván del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires salió primero el PRO. No, y ahí hay un problema en serio, real, ahora obviando la parte... O por lo menos su candidata única. La parte, sí, como candidata fue María Eugenia Vidal la más votada, que después en el escrutinio definitivo sumó bastantes más votos, como sumó Solá, como sumó Aníbal Fernández también. Ahora, hay un problema ahí, esto haciendo las veces, yo trato de evitar esto con una suerte de análisis, que es que hay un problema político para un espacio como el PRO, que tiene la comunicación como uno de sus baluartes y que lo hace muy bien, cuando uno de sus principales comunicadores en la televisión, en los diarios y en la radio, que era Fernando Niembro, tiene este tema porque es un tema obligado. Digamos, absolutamente. Obligado. Gracias. Ahora vamos a hablar de Carlitos.